Y nada, buenas tardes y bienvenidos. Sobre todo, primero que sepáis el equipo de IHR que os seguimos acompañando en esta sesión. Para los que sea la primera, somos mis compañeras Laura, que es la responsable de sala, mis compañeras Emilia y Alejandra, que están con todo el tema de soporte, de conexión, de audio, de recordatorio a la gente de que tiene que entrar, que la sesión ha empezado. Y yo mismo, Antonio de Juan, que estaré un poco coordinando los tiempos y, bueno, pues un poco haciendo que esto respete y acabemos en tiempo y hora, pero habiendo escuchado al máximo todo lo que tenemos y hemos venido a escuchar, ¿de acuerdo? Bueno, otra más de las imágenes, igual que estas que veíamos. Desde luego me niego a poner ese vídeo que circula por ahí conmigo cantando. Bueno, cosas de la IA, ¿no? Porque ya sabéis que la campaña de este año trata de maximizar la idea de combinar creatividad humana y potencia de la IA, ¿no? Que es un poco el nuevo escenario que se nos viene, ¿no? Y en ese sentido, pues la semana IHR Providers, la Wonder Week, es la que viene al rescate y de nuevo con un objetivo de conocimiento práctico, de actualización, de formación, de información para alejarnos de esos lugares comunes y de esas malas informaciones a veces y datos no precisos que circulan por ahí en lo que tiene que ver con movilidad internacional y recursos humanos internacional, ¿vale? Que es nuestro ámbito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hecho esto, que es esa pequeña alusión, os recuerdo que este evento se compone de 3 días completos, 2 días con webinars, que son hoy y este jueves, y el martes que viene con un encuentro presencial, que tenemos más de 30 conferencias, mesas redondas sobre distintos aspectos relevantes en este ámbito nuestro de la Dirección y Gestión Internacional de Personas y que, en el que participan pues más de, bueno, cerca de 90 firmas en más de 20 categorías de servicios distintos, pero todos conectados con el mundo de Global Mobility, de International HR. ¿De acuerdo? Os sigo recordando de cara a las futuras sesiones cuando entréis, por favor, identificad vuestro usuario Webex correctamente para que podamos garantizar que recibís las presentaciones de este bloque, porque si solo tenemos un nombre, pues no podemos saber qué Luis de los Luis que estaba inscrito es el que ha venido. Pues ponednos nuestro Luis y apellido, vuestro María y la empresa X, ¿vale? De acuerdo, algo que nos permita identificaros en ese sentido, ¿vale? Otras cositas logísticas. Primera, esta sesión estamos grabando, como os habrá avisado la plataforma. Lo hacemos a efectos de resolución de temas de calidad y de incidencias puntuales, ¿de acuerdo? En principio no hay problema en ese sentido, pero bueno, si alguien tiene algún problema, que nos lo indique, ¿vale? Siguiente puñetita logística. El cuestionario, el bendito cuestionario que a efectos de valoración interna nos vendría muy bien que completéis. ¿Por qué? Porque tenéis que dedicarle 2 segundos. ¿Para qué? Para mejorar la utilidad de las sesiones. Es un cuestionario anónimo en formato Google Form y nada, son 2 segundos antes de abandonar sala. Por favor, completadlo. Mi compañera Laura os lo estará compartiendo ya mismo por el chat. ¿De acuerdo? Si alguien tiene el cortafuegos que le impide hacerlo, corporativo o lo que sea, pues que nos lo diga y se lo mandamos en otro formato. Pero es verdad que nos interesa mucho este tema. Y yo os sigo animando a que no seáis personas tímidas y que hagáis capturas, fotos o lo que sea, un poco recogiendo este momento de vuestra participación en el evento y que bajo el hashtag IHR Providers pues lo posteéis en LinkedIn, por ejemplo, o si no os gusta postear en LinkedIn, pues nos lo mandéis por email o nos lo paséis por un WhatsApp, que os pongo aquí un teléfono para WhatsApp abajo, de la mejor forma que creáis vosotros. Y sabed que habrá premio para la imagen posteada que resulte más original y representativa del evento, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todas estas cositas, entendemos que nos encontramos en una actividad en el marco de IHR. Bien, IHR es un ecosistema de comunidades de conocimiento práctico especializadas todas en el ámbito de la dirección y gestión internacional de personas. Son comunidades independientes pero interconectadas, una de las cuales es IHR Providers. Es la semana IHR Providers, es decir, este evento pertenece a la comunidad IHR Providers, que es
nuestra comunidad especializada en temas de servicios de recursos humanos internacional y que está formada por las principales firmas en esas más de 20 categorías de servicios en este ámbito, ¿vale? Ellas son las que promueven, sostienen y hacen posible este evento. Así que seamos agradecidos en ese sentido. Y bueno, os pongo las firmas para que echéis un vistazo. Ya veis que están estas. También podéis encontrar estas firmas. Sabéis que además están estas firmas participando en el evento y yo diría que incluso están también estas. Hay algunas más que no participan en el evento porque no podían, por lo que fuera, pero sí el resto del año. Pero estas son las firmas participando en el evento, ¿vale? Entonces es una oportunidad estupenda de obtener insights interesantes por su parte, de encontrarnos con esa gente con la que tratamos muchas veces durante el año, a lo mejor una buena oportunidad para vernos o incluso encontrarnos para conocernos, ¿de acuerdo? Y nada, estamos dentro de los 12 bloques de contenido, porque luego hay un bloque de encuentro y networking y otro de celebración y reflexión y nuevos proyectos, que son estos 12 y estamos ya en el tercero. Hemos empezado con novedades en servicios de gestión internacional, hemos seguido con políticas de gestión de viajeros internacionales y es tiempo de hablar de América. Ponemos una mirada geográfica sobre América o Américas, entendiendo que vamos a hablar de la situación y de las novedades prácticas para las compañías con actividad en América. Os diré que tampoco os voy a sorprender, hay mucha geopolítica en este bloque. Este bloque lo hacemos todos los años y es evidente que este bloque está hoy lleno de geopolítica, pero de geopolítica aterrizada, es decir, del impacto de la geopolítica en nuestra realidad, que es la movilidad internacional de empleados o la gestión internacional de personas. ¿De acuerdo? En ese sentido, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los patrocinadores, Grupo Amigo, y en su nombre, Jesús Rodríguez, que por aquí te tengo que tener, Jesús. Si quieres, ya puedes abrir micro. Si quieres decir algo, buenas tardes, pues fenomenal. Ahí, Ya, ¿se me ahí escucha? se te escucha alto y claro, sí, señor. Fenomenal. Pues nada, oye, encantado de saludaros a todos los asistentes a este súper interesante webinar y al equipo de IHR especialmente Ujú, en esta, bueno, pues en esta sesión orientada al tema de América, que como tú bien decías, pues es en este momento de geopolítica está acelerada y es súper interesante, ¿no? ujú. Y también agradecer muchísimo pues a los ponentes, a Diana de Newland Chase, a Iván de International SOS y a Anita de Employee Mobility Solution por compartir con nosotros sus experiencias y sus conocimientos, pues que siempre es bueno pues tener diferentes puntos Ujú. de vista, ¿no? Y nada, no sé si queréis que os comente un poco lo que somos, si tenemos tiempo o dejo Si que son siga. 30 segunditos, fenomenal. Menos. Bueno, Grupo Amigo, que la mayoría ya no nos conocéis, que Grupo Amigo es el acrónimo de Actividades de Mudanzas y Gestiones Operativas. Nos dedicamos a las mudanzas internacionales, tanto marítimas, terrestres como aéreas. Llevamos más de 30 años prestando servicio pues, al sector de la movilidad, con muchísima experiencia en cuentas corporativas, en grandes contratos bueno, pues en apoyo y acompañamiento pues, a los gestores de movilidad de vuestras organizaciones, ¿no? Bueno, pues y encantado de seguir estando con vosotros y acompañándoos en este camino. Y nada, a disfrutar de este rato y de estas Muy bien. informaciones y experiencias que van a ser muy ilustrativas, seguro. Fenomenal. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias al Grupo Amigo, que son patrocinadores. Y efectivamente, tenemos tres temas. Vamos a reorganizar un poco por aquello de despistaros el orden, porque nos hace más sentido. Y vamos a empezar hablando de esa geopolítica aterrizada, empezando con International SOS y Iván Escobar, a quien le doy las gracias también por estar con situación, vamos a hablar de la situación geopolítica actual en América, como decíamos, pero del impacto en movilidad internacional de empleados América y en concreto en lo que tiene que ver quizá con riesgos, ¿vale? Por otra parte, lo que vamos a hacer después es hablar de cómo esto impacta en la inmigración, en el ámbito de los visados, permisos de trabajo, etcétera, y de cómo, por tanto, debemos adaptarnos en nuestras estrategias migratorias para la movilidad del talento a las nuevas dinámicas de la región Américas.
Y finalmente, esto lo haremos con Newland Chase, en concreto con Diana Monsalve, y finalmente entraremos dentro del ámbito inmigratorio corporativo en el análisis de tres casos fundamentales que todos tenemos en mente, que son fundamentalmente Estados Unidos, Venezuela y los países del Mercosur, y por tanto cómo está afectando estos grandes cambios. Ya veis, mucho cambio, mucha geopolítica, pero también mucha idea de aterrizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, insisto, vamos a comenzar con International SOS. Si me dejáis un momento, voy a dejar de compartir esta presentación. Le voy a dar a Iván. Ya puedes desmutearte, Iván, si quieres. Hola, muchas gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Si te parece, te abro tu presentación Estupendo. y con eso ya te doy paso, ¿vale? Bien. Bueno, debería estar ahora. Ya la tenéis, ¿no? Y la pongo en pantalla completa y me he pasado. Ahí estamos. Pues perfecto. Cuando quieras, Iván. Perfecto. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por asistir a este webinar y sobre todo gracias a IHR tanto por el espacio como por todo el apoyo operativo logístico que me están ofreciendo para llevar a cabo este webinar. Antes de comenzar, me gustaría presentarme. Yo me llamo Iván Escobar Fernández, soy analista senior de seguridad e inteligencia en la unidad de información y asistencia de International SOS. ¿Qué es International SOS? Pues lo explicamos en la siguiente slide, que somos una compañía multinacional eh, que nos encargamos de ofrecer tanto información relativa a riesgos de seguridad y médicos para poder asesorar y apoyar en la toma de decisiones empresas y organizaciones que tienen operaciones comerciales en el exterior, en terceros países, etcétera, así como también ofrecer asistencia, es decir, cuando se desplazan a un país o a una zona, a un área en el que ha ocurrido algo, ya sea pongamos de menos a más, ¿no? Ya sea desde una convocatoria de protestas disruptivas hasta un cambio de gobierno, golpe de Estado o un estallido de un conflicto tanto intraestatal como interestatal, que lamentablemente estamos viendo cada vez más. Nosotros nos encargamos también de ofrecer esa asistencia en el terreno para apoyarles ya no solo a que a que prosiga la continuidad de negocio y las operaciones comerciales, sino que cuando la situación ya no se mantiene por sí misma, sacarlos del lugar de forma segura. Entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque International SOS cuenta con una red de más de 85.000 proveedores auditados de diferentes sectores que son los que nos facilitan tanto ese músculo operativo sobre el terreno como parte de la información que nosotros vamos recabando para hacer estos análisis geopolíticos y de los cuales yo me he nutrido para poder hacer este análisis geopolítico de América. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Y este es el entorno geopolítico bajo presión, ¿no?, de 2026. Os pido que desatendáis la parte más oriental del mapa, lo que se refiere a Europa, Asia, África y Oceanía, y nos centremos en la parte, en el margen izquierdo, ¿no?, donde nos encontramos con el gran continente americano, donde ya podemos ver por la propia leyenda del mapa que se trata de un continente en el que van a suceder una serie de eventos, tanto regionales como locales, que van a marcar, ¿no?, ese ritmo geopolítico. Ya desde comienzos de este año, de 2026, hemos visto que los acontecimientos y los desarrollos geopolíticos han ocupado todos los titulares de la prensa, todas las noticias y las redes sociales, ¿no? Luego entraré más en detalle en ello. Pero simplemente a modo de introducción es importante que tengáis en cuenta que este año 2026 el entorno geopolítico de América y con ello tanto las opciones de movilidad, continuidad de negocio y operaciones comerciales en todo el continente vendrán marcadas tanto por la agenda política exterior de los Estados Unidos, como ya hemos visto en el caso de Venezuela, tanto como por otra serie de aspectos, ya sean tensiones internas significativas, las cuales vienen explicadas pues, por una intensificación de la criminalidad organizada y de los grupos dedicados al narcotráfico, o la celebración de elecciones tanto presidenciales como parlamentarios o como municipales, así como otro tipo de
asuntos no menos importantes, como puede ser simples tensiones sociales y políticas, como podría ser, por ejemplo, el caso de Perú. Entonces, bueno, el principal punto que ha marcado, ¿no?, que ha puesto todo el foco en el continente americano este año 2026 ha sido la Operación Resolución Absoluta, en la que me explayo en la siguiente diapositiva. La operación Resolución Absoluta es un operativo de seguridad llevado a cabo por los Estados Unidos que no es sino la culminación de meses de despliegues militares en el Mar Caribe. Nosotros desde International SOS llevábamos monitorizando este mayor despliegue militar que se caracterizó, bueno, pues la reubicación de fragatas, el despliegue de aeronaves, destructores, tanto cazas de combate, drones espía, etcétera, en diferentes bases militares estadounidenses en el Caribe, así como el despliegue del portaaviones US Gerald Ford, que es el más avanzado de la Armada estadounidense, ¿no? Y veníamos observando este mayor despliegue y tratando de anticiparnos a cuáles eran las intenciones en ese momento de la Casa Blanca, que durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre justificaban este mayor despliegue militar a ojos de todo el mundo, tanto analistas como no, extraordinario, como un operativo a gran escala contra los flujos de narcotráfico que procedían de América del Sur. Como todos ya sabréis, o al menos habréis oído en diferentes medios de comunicación, el continente la parte latinoamericana del continente se está viendo afectada por una intensificación de la criminalidad organizada, sobre todo dedicada al narcotráfico. Surgen en zonas de América del Sur como Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, etcétera, bandas locales que establecen y urden alianzas con cárteles de mayor proyección internacional, como pueden ser, por ejemplo, los cárteles mexicanos, del cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, etcétera, y establecen unas alianzas que lo que hace es beneficiarles para incrementar los cargamentos de droga que envían como destino final tanto a Europa, por un lado, como Estados Unidos y Canadá, por el otro. Todo ello ha generado una inestabilidad interna bastante grande y unos problemas sanitarios bastante elevados en Estados Unidos, un asunto que preocupa al actual presidente del país, Donald J. Trump. Y ante este problema, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha optado por emplear la mano dura. De ahí que antes de la operación Resolución Absoluta, Donald Trump hubiese realizado una serie de acciones que ya nos anticipaban a que iba a tomarse una serie de acciones contra Venezuela y contra el régimen de Nicolás Maduro, presidente por aquel entonces del Estado venezolano. Entre ellas se incluía la vinculación de Maduro con el susodicho Cartel de los Soles, ¿no?, una supuesta organización criminal o entramado criminal que ocupaba toda la parte meridional del continente, así como la emisión de la mayor recompensa hecha hasta la fecha por la captura de Nicolás Maduro, el despliegue militar extraordinario que os comentaba con anterioridad, una serie de maniobras militares y ejercicios navales con fuego real en la zona que también intensificaron las tensiones, así como también un bloqueo total de todos los petroleros sancionados que osasen salir o entrar en Venezuela. Todo ello también fue acompañado de una serie de operativos y ataques quirúrgicos militares contra presuntas embarcaciones que se dedicaban al envío de cargamentos de droga tanto por el Mar Caribe como el Pacífico, que ya suman más de 150 ofensivas. Bien, todo este grandísimo despliegue militar, incremento de las operaciones de seguridad y antinarcóticos que se sucedieron en el Caribe, terminaron por encontrar su culminación en la noche del 2 de enero y madrugada del 3 de enero de 2026 con el principal evento geopolítico del año, que fue el comienzo de la Operación Resolución Absoluta. Esta operación consistió en un ataque relámpago por tierra, mar y aire desde alrededor de unas 20 bases de las que desplegaron más de 150 aeronaves, entre las que se incluían F-22, F-35, F-18, E-2, bombarderos, B-1, drones, es decir, mostraron una fuerza militar prácticamente sin precedentes desde finales del siglo pasado.
el objetivo de Iván, este... Sí, disculpa por interrumpirte, solo porque seas consciente de que quedan 5 minutos. perfecto. El objetivo de este grandísimo despliegue militar era el de bombardear diferentes objetivos estratégicos en Caracas y municipios cercanos para abrir un corredor seguro que permitiese a esta fuerza de los Delta Force entrar en la residencia de Nicolás Maduro, extraerlo y llevarlo a Nueva York para que fuese juzgado por los delitos de narcoterrorismo. Bien, las consecuencias de esta operación, que como podéis ver en el mapa son las zonas que bombardearon y donde se llevaron a cabo las operaciones de seguridad, además del derrocamiento de Nicolás Maduro y un cambio, una transición política dentro de Venezuela, también ha influido en los países vecinos y con ello en la movilidad. En la siguiente slide, por ejemplo, vemos uno de los destinos más populares dentro de los clientes españoles, que es Colombia, y vemos cómo la actividad guerrillera, que mucha de ella opera de forma transfronteriza entre Venezuela y Colombia, ha intensificado sus operaciones criminales y sus métodos de extorsión, asesinatos selectivos a lo largo de la frontera con Venezuela, sobre todo la frontera norte, ¿no? Todo ello afecta a la movilidad, no porque supongan un riesgo directo para la integridad física de las personas, que también, sino porque este tipo de organizaciones criminales, guerrillas, cada vez van ganando más poder, más financiación y tienen una proyección cada vez más internacional. Por lo tanto, pasan a formar y a jugar como actores geopolíticos regionales. Estas organizaciones, además de deteriorar el entorno de seguridad de la zona, levantar bloqueos armados que impiden los desplazamientos terrestres, realizar atentados con explosivos, con sicarios, etcétera, incrementan la percepción de inseguridad y lamentablemente este tipo de actividad no solo se limita ni a Venezuela ni a Colombia, sino que ya también lo estamos observando cómo se está expandiendo a otros países de la región. En la siguiente slide, como podrán comprobar, y que os podréis descargar de forma gratuita utilizando este QR, tenemos el Risk Map de 2026 que hemos emitido desde International SOS, en los cuales contemplamos, ¿no?, este tipo de riesgo. Y como podréis ver en la parte de América, podéis ver que tanto Colombia como Ecuador, como Perú, como Brasil están afectados por este tipo de actividades criminales, ya digo que están todas entramadas entre sí y que juegan y desempeñan un rol prácticamente geopolítico. Países incluso que considerábamos antes muy seguros, como podría ser el caso de Chile, también se están viendo afectados por la exportación de estas prácticas delictivas, ¿no? Y esa es la importancia de poder contar con un análisis de la información y de los últimos acontecimientos geopolíticos en la zona, porque no se limitan única y exclusivamente a las decisiones de la Casa Blanca y a su política exterior, sino que tenemos que mirar desde un punto de vista mucho más granular, ¿no? Ver cómo esas decisiones, en este caso, por ejemplo, el derrocamiento y la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, puede también moldear, afectar e influir en el desarrollo de la criminalidad desde un punto de vista nacional, regional e incluso local. Entonces es realmente importante considerar ese tipo de aspectos como uno de los factores clave que moldearán la geopolítica del continente americano en el año 2026 y además que han estado moldeando de una forma un poco más discreta todos los acontecimientos políticos, sociales, económicos y por último geopolíticos del continente a lo largo de los últimos 5, 6, 7 años en el continente. Por último, y para ya despedirme, os invito a todos los asistentes de este webinar que realicéis una evaluación personalizada de vuestra exposición al riesgo. En este formulario podréis simplemente rellenar una serie de datos y podéis ver cuál es vuestra exposición al riesgo en función de los países en los que operáis y siempre podéis contar con los equipos de International SOS, entre los que yo me encuentro, para contar tanto con información verificada y evitar todas las fake news, noticias falsas y campañas de desinformación, así como todo ese ruido que hay en las redes, tanto como para poder contar con asistencia para poder llevar a cabo vuestras operaciones comerciales de forma segura. Muchas gracias y bueno, espero que os haya gustado. Perfecto. Muchísimas gracias, Iván, por el análisis y también por ceñirte al tiempo, por ambas cosas. Así que nada, vamos sin solución de continuidad, vamos a continuar. Puedes ya activar tu micrófono, Diana. Ok, Hola, ¿me pueden perfecto. escuchar bien?
Sí, 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 perfectamente. Voy a compartir tu presentación. Está aquí, si no me equivoco, sí. Y la voy a poner en modo presentación. Y a tu disposición para cuando quieras, Diana, te escuchamos. Vamos a pasar de esa mirada de riesgos o más aguas arriba a cómo impacta esto en los fenómenos, en los términos migratorios en el caso de Américas. Bueno, hola a todos, muchísimas gracias por invitarnos a este evento. Me presento, yo soy Diana Monsalve, abogada colombiana y directora para Newland Chase en Colombia. Hoy vamos a hablar un poco sobre inmigración corporativa en las Américas, cómo nos estamos adaptando a la movilidad del talento, a las nuevas dinámicas regionales. Entonces, les podemos pasar a la siguiente slide. Bueno, voy a hacer una breve presentación de Newland Chase. Newland Chase es una firma, una compañía de migración global corporativa. Hace parte del grupo CIBT y nosotros nos dedicamos a prestar servicios migratorios de toda índole, desde sistemas complejos, asesoría migratoria compleja, visas de trabajo, visas de ingreso también, obtención de documentación, apostillas, legalizaciones. Todo esto lo hacemos a través de nuestros diferentes grupos, que es CIBT, Newland Chase y Blair. Siguiente. Nosotros contamos con presencia de oficinas propias en 27 países, 64 oficinas propias, manejamos 50 idiomas y tenemos cobertura en más de 180 países. En particular en las Américas, como podrán ver en nuestro mapa, tenemos presencia en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, donde tenemos nuestro hub, México y Colombia. Entonces, bueno, no siendo más, demos inicio al tema que nos atiene. Como ya hemos visto, las Américas está viviendo una era de alta volatilidad migratoria con unos flujos multidireccionales e impredecibles, en donde la migración pasó a ser un fenómeno tradicionalmente hacia los Estados Unidos, como era antes, y ahora se ha convertido en un fenómeno regional un poco más complejo. Hay factores políticos que están influyendo en este momento. Por ejemplo, políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, como lo vamos a ver ahora, cambios regionales en Venezuela, elecciones presidenciales para el año 2026 para varios países latinoamericanos y unos llamados a una mayor integración regional. ¿Sí? La movilidad de talento en América Latina ya no ocurre en un vacío administrativo. En este momento todo está muy ligado y está muy marcado por decisiones políticas, como los estados ven al migrante, ¿sí? Cómo el estado ve al migrante es cómo se está moviendo esa política migratoria acá en las Américas. Y en este sentido, esa movilidad ya no es solamente contar con una visa. Hay unos riesgos de compliance, costo, retención de talento y velocidad, que son los riesgos y las situaciones que las empresas tienen que ser meticulosa en sus procedimientos de compliance, y así no correr riesgos si no estamos enterados, ¿sí? En este momento, con todo lo que está sucediendo, no podemos predecir qué resultados, pero sí hay unas tendencias muy claras en las políticas migratorias desde la administración actual de los países en las Américas, lo cual está afectando todo el entorno de la movilidad en cada uno de los países. Vamos a hacer un breve recorrido sobre los países donde hemos visto una gran movilidad o algún efecto o alguna situación política que está afectando el tema migratorio. Para empezar, vamos a hablar de Estados Unidos. Es un tema evidente que desde la llegada al poder en 2025, el gobierno del presidente Donald Trump ha implementado unas medidas que restringen el flujo migratorio legal y endurecen los criterios de ingreso y permanencia de los extranjeros. Esto ha generado un desaceleramiento notable en la inmigración neta del país y de alguna manera está empezando a reducir el crecimiento demográfico en Estados Unidos y afectando la fuerza laboral disponible. En este entorno político estadounidense actual, la tendencia regulatoria restrictiva
impacta la oferta de talento, la predictibilidad de las visas y la planificación de movilidad corporativa a nivel regional. Para citar un ejemplo del fenómeno que estamos observando, es importante destacar que a partir del 12 de septiembre del 2025 se impuso una tarifa de $100.000 para las nuevas solicitudes de visa H1B. Este tipo de visa, para tener un poco más de contexto, está dirigida a profesionales extranjeros con títulos universitarios o con una experiencia equivalente que pretenden buscar trabajo en los Estados Unidos en ocupaciones especializadas. Y el objetivo evidente de esta tarifa adicional, que es bastante elevada, es proteger una mano de obra local, ¿sí? Entonces ya nada más con este movimiento, elevando, digamos, los costos de una manera sustancial, las compañías se han visto en una obligación de explorar otras opciones migratorias para no tener que interrumpir su producción y compromisos con clientes. Es decir, ellos han tenido que cambiar su estrategia migratoria, ver qué otros tipos de visa podemos aplicar para no detener nuestras negociaciones con clientes y la producción de nuestras empresas. Bueno, ahora hablemos un poco de Venezuela. Venezuela está sonando mucho. La migración venezolana, ya sabemos, es un fenómeno estructural con millones de personas en la región. Nada más hablando de Colombia, estamos hablando de 2.8 millones en Colombia de personas. Como vimos en noticias recientes, estas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela culminaron con la incursión del ejército de los Estados Unidos en territorio venezolano y la captura de Nicolás Maduro. En este momento no hay una certeza del impacto de la destitución del expresidente Maduro, pero si hablamos de una expectativa de estabilización política, se podrían incentivar retornos, inversiones y movimientos que particularmente favorecerían el sector, las industrias petrolera, energético, gas y minería. Es ahí donde esperamos ver como una movilidad amplia de personas si hay una estabilización desde el aspecto político. Y en este sentido, pues bueno, la migración hacia Venezuela podría reactivarse de forma significativa, con lo cual no sería extraño ver posibles cambios en su normatividad migratoria, ¿no? En este escenario es preciso hablar un poco de cómo funciona la migración en Venezuela en el entorno actual. Y en la normatividad actual en Venezuela, los extranjeros que pretenden trabajar en Venezuela deben solicitar una visa de trabajo, la transeúnte laboral. Y para solicitar esta visa es necesario pedir un permiso de trabajo ante el Ministerio del Trabajo y aportar una oferta laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente Venezuela no cuenta con un tipo de visa que permita actividades técnicas laborales manteniendo la contratación en el exterior, es decir, no cuentan con la figura de la asignación internacional, que es lo que uno normalmente va a ver en un sector petrolero donde tenemos personas que viajan, hacen exploración, participan en un proyecto, pero su intención no es estar contratados. Viajan, salen y mantener su contratación en su país de origen, donde sienten más estabilidad, donde han permanecido muchos años. Entonces, ante este escenario y un posible flujo de migración hacia Venezuela, no nos sorprendería ver unos cambios normativos. Y aún si no lo hubieran, ya queda en las manos de las compañías analizar cómo son sus esquemas de movilidad para no correr riesgos, no solicitar visas, por ejemplo, de turismo o de negocios y incumplir con la normatividad laboral, lo cual sería un riesgo alto para las compañías. Entonces, pues estamos atentos a ver qué cambios surgen y qué posibilidades van. Diana, aprovecho esta pequeña parada para 5 minutos, avisarte que quedan 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, ya hablando de Colombia, en Colombia en los últimos años no han habido muchos cambios normativos significativos desde el año 2022. Pues se han evidenciado, sin embargo, unos procesos de verificación migratoria más estrictos. Hay un poder discrecional mucho más grande de los funcionarios migratorios para la exigencia de requisitos adicionales a los mencionados en la ley. Tratamientos distintos dependiendo de la nacionalidad del extranjero, obteniendo respuestas más favorecedoras en aprobación de visas a trabajadores de ciertos sectores económicos que son del interés del gobierno actual, como son la tecnología digital, energías renovables
y el agro y la educación. Y en este sentido, como no hay un cambio migratorio como tal, pero hay apreciaciones de interpretación, es importante uno asesorarse bien para no cometer errores y tener sus esquemas alineados con la perspectiva laboral y las fechas de inicio del negocio. En México, ya podemos cambiar nuestra diapositiva, por favor. En México hemos visto que en el 2025 se publicó una revisión importante en las normas de migración, en las normas de emisión de visa. Es una de las actualizaciones más significativas desde el 2014, con visas electrónicas para ciertas categorías y viajeros. Sin embargo, estos visas todavía están en un proceso, esta digitalización está en un proceso de implementación. Sin embargo, desde la transición de liderazgo en el Instituto Nacional de Migraciones, se ha generado una mayor complejidad administrativa para gestionar permisos de trabajo. Y en este momento es importante resaltar que en México hay unos tiempos excesivos de procesamiento, es necesario planear con tiempo, porque pues se puede demorar toda la cadena de iniciación de negocios. Entonces, en este momento el tiempo de procesamiento es crítico en México. En Argentina también han habido cambios migratorios para 2025 y 2026, en especial aquello que atañe al RENURE, que es el Registro Nacional Único de Requerentes Extranjeros, donde las compañías deben registrarse para patrocinar sus visas. En este momento el RENURE está haciendo auditorías presenciales en las compañías para verificar que la compañía no es una compañía de papel, sino que exista. Entonces es necesario hacer estos registros con conciencia de que hay una compañía real, porque ya están auditando. Es como de lo más importante, y también están elevando requisitos de ingreso para varias nacionalidades que tengan green card. Y en Brasil, bueno, el panorama sigue siendo de inversión extranjera y atracción de inversión extranjera, siendo muy fuerte el crecimiento. En el 2025 un cambio significativo fue que se introdujo la posibilidad de que los extranjeros realicen actividades técnicas y de transferencia de tecnología bajo las visas de visitante hasta por 90 días sin necesidad de una visa laboral. Eso es un cambio significativo, pero es un cambio que ha generado mucha incertidumbre porque hay mucha desconexión con los temas laborales. Entonces, siempre la mayoría de los clientes prefieren seguir pidiendo la visa. Es muy, muy importante seguirse asesorando. Eh, bueno, finalmente, ya que se nos acaba el tiempo, quiero concluir. Podemos pasar a la última diapositiva, por favor. Es importante tener en cuenta que, bueno, la movilidad en las Américas ya ha dejado de ser un ejercicio meramente administrativo para convertirse en una decisión estratégica de negocio que ha sido influenciada por la política, la geopolítica, como vimos hace un momento con mi colega Iván, y la discrecionalidad regulatoria. Hoy las empresas operan en un entorno donde los marcos normativos van cambiando rápido, los criterios de aplicación no siempre son uniformes, y los riesgos migratorios pueden traducirse directamente en riesgo operativo, reputacional y financiero. Hay bastante fragmentación a nivel regional, lo que vimos, hay países que están endureciendo sus controles, costos, pero también estamos viendo otros países que han flexibilizado el ingreso de extranjeros para atraer la inversión extranjera al país. Entonces, siempre es muy importante no tener soluciones estandarizadas, sino mirar país a país y asesorarse lo mejor posible. Bueno, acá para eso estamos, para acompañarlos en cualquier proceso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Diana. Gracias también por haberte ajustado al tiempo y gracias por esta panorámica así general, insisto, de cómo los cambios geopolíticos están traduciéndose en cambios que nos impactan de forma directa en lo que es el ámbito migratorio. Y para hacer un buceo un poquito incluso más en profundidad, poniendo el foco, aunque han salido esos países, porque son los países que están más de actualidad, si os parece, voy a detener esta presentación y entrar en la tercera. Voy a darle a Ana. Ah, no, perdón, a Ana. Ahora puedes desactivarte ya el mute, Ana. Hola. Ahora, ¿verdad? Ahora, perfecto. Voy a compartir tu presentación Gracias. y, a ver, vale, perdón, como unas van en un formato y otras en otro, me lío. Ahí estamos. Aquí.
Aquí estás, perdón, no la encontraba. Ahora sí, maximizo y Fabuloso. cuando quieras, Ana. Ahora vamos a entrar, como decía, en profundidad, saltándonos la parte más general, en el análisis de la situación de esos tres grandes, no países, sino áreas geográficas, sí que Estados Unidos, sí que Venezuela como países, pero también los países de Mercosur. Así que cuando quieras, Ana. Gracias, Antonio. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Ana Gazarian, yo soy abogada migratoria, estoy en los Estados Unidos en este momento y nuestra especialidad son los temas de la movilidad internacional que ofrecemos a través de Employee Mobility Solutions. Si quieres, pasamos a la próxima lámina. Hacer brevemente una breve presentación de los servicios que damos. Nosotros facilitamos de manera cercana la movilidad internacional del talento con unas soluciones integrales diseñadas para las empresas y para los equipos y las familias cuando se están desplazando de un país a otro. Tenemos más de 35 años de experiencia y damos cobertura mundial. Lo acompañamos con un software tecnológico, cada uno de los procesos, y tenemos oficinas en España, en Estados Unidos, donde yo me siento aquí en Miami, y en toda la región latinoamericana, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. ¿Qué servicios brindamos en la movilidad? Pues primero empezamos con los temas migratorios, end-to-end, desde la obtención de los documentos hasta el último documento que la persona requiere para cumplir con todos los procesos migratorios del país en el cual se va a establecer. Esto sigue con los temas de impuestos y seguridad social para darle cumplimiento a todas las obligaciones fiscales, país de origen, país de destino, para el titular y para su grupo familiar. Evidentemente, cuando se movilizan, también necesitan el apoyo en las viviendas, cuando van con las familias, con los colegios y todos los otros servicios que son lo que conceptualizamos en el área de relocation. Tenemos el área de mudanzas, porque las personas muchas veces llevan o las políticas también les dan la movilidad de sus enseres. Y tenemos otro servicio que es el Employment of Record, que depende de las localidades. Cuando no están establecidas las entidades de las empresas, pues los acompañamos a que hacerle el sponsorship de las personas que van a trasladar para cumplir con la legalidad de el sponsorizado de su visado y de sus obligaciones de payroll en el país al cual van a destinarse cuando la empresa no tiene la formación, no tiene una empresa formada. Bueno, ahora entrando en materia, vamos a conversar un poco sobre los cambios que estamos viviendo, ¿no? Vemos que hay un cambio mucho más rápido, mucho más intenso de lo que hemos visto en el pasado, ¿no? Y hay un reordenamiento muy profundo de las dinámicas políticas que afectan la parte migratoria y la parte laboral. Todas estas tensiones políticas, todos estos cambios que estamos viendo, nos obligan a hacer un cambio también de la movilidad internacional, porque una cosa acompaña a la otra. Y implica también que hay una mayor guerra por el talento. Necesitamos esos profesionales que lleguen a tiempo y en forma a los países en los cuales las empresas están abriendo oficinas o están poniendo sus intereses para desarrollar el negocio en esas localidades. Y es aquí donde recursos humanos debe ponerse en primera línea, porque ya es una función totalmente estratégica y sobre todo con todos estos cambios geopolíticos que vamos a estar viendo. Hoy en día podemos decir que la movilidad es un termómetro que marca estos cambios para el negocio. Ahora, pasamos ahora hacia la otra. Entrando en materia, la geopolítica está redefiniendo el tablero global. ¿Por qué? Porque es lo que estamos viendo y porque estos cambios nos están haciendo cambiar cómo vamos a hacer toda la movilidad. Estados Unidos está marcando una de las principales directrices en este momento, en este año, sobre todo ha pasado un mes y hemos visto tantos cambios que vamos a ver cómo va a seguir el año, ¿no? Abrimos con
una muy buena noticia, de alguna manera, podemos decirlo de esta manera, con la intervención de Estados Unidos y la operación que ya conocemos todos, ¿no? Pero además, los Estados Unidos nos está marcando no solo por Venezuela, como vamos a ver más adelante, pero también está reconfigurando toda la política internacional. ¿Por qué lo digo? Porque de alguna manera, ya desde que empezamos a tocar las tarifas o los aranceles, posteriormente su estrategia hacia el sector energético, su estrategia de las sanciones, cómo se ponen las sanciones, el juego político internacional ha estado afectando y va a seguir afectando consecuencialmente la migración. Entonces podemos decir que la política exterior e interior de los Estados Unidos está generando nuevas políticas y nuevas dinámicas internacionales. Y es aquí que nos planteamos, bueno, existe la política de Monroe, que es el monitoreo, pero esta política y esta doctrina ha estado cambiando y lo vemos en este año que ahora es la doctrina de Monroe, ha cambiado porque ahora los Estados Unidos no solo está monitoreando, sino su política, sobre todo con algunos países, es de control. Y eso lo vemos. Pero adicionalmente hay cuatro aspectos que vemos que están marcando la geopolítica y la parte de la movilidad internacional. Venezuela es un país que ofrece nuevas oportunidades, sobre todo con estos nuevos cambios. No quiero entrar en temas, pero Groenlandia también está dentro del tablero y tenemos que ver hacia dónde se está o qué conversaciones se están manejando. Cuba, que hasta ahora no se han abierto las conversaciones, estamos hablando de conversaciones. Petro recientemente, pero además vemos otro cambio. La dinámica Estados Unidos y Unión Europea ha ido cambiando, pero adicionalmente la dinámica y recientemente de la Unión Europea y Mercosur, vamos a ver hacia dónde va a tener la evolución. Entonces, desde la parte de la movilidad es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque quien entiende este contexto geopolítico lidera el acceso del talento. Bueno, brevemente, ¿cuáles son las pinceladas de la migración norteamericana? Hay un mayor escrutinio, cada proceso hay mayor documentación, hay que tener mucho más cuidado con los documentos que estamos aportando para la aprobación de los visados, hay una mayor fiscalización en cada una de las áreas y de los visados, hay auditorías, los costes y los tiempos, hay que tenerlos en consideración, los costes han ido incrementándose y esto tiene un impacto estratégico. Y quiero decirlo, lo que decide Estados Unidos no se queda en Estados Unidos. Sus políticas redefinen los flujos globales de talento a nivel internacional. Voy a tocar brevemente las categorías. La H1B, que es para profesionales especializados. Ya Diana conversó sobre este aspecto. Esta es la visa que tanto ha dado que hablar de los $100,000. Sin embargo, un punto importante es que estas fees no aplican para las renovaciones y para la gente que ya está en el país, con lo cual pareciera que si el personal que está se mantiene. Ciertamente vamos a ver hacia dónde van estas categorías de visados. Las L1 se mantienen, pero cada vez hay más auditorías, pero estas están saliendo sin mayor problema, quizás con un poco más de documentación, pero están siendo aprobadas. Las visas E siguen saliendo, es una visa muy utilizada para los nacionales españoles y para las empresas españoles, está siendo debidamente otorgada, y los TN que no han tenido mayor cambio, pero que sí requieren de mayor documentación de la que vimos en la administración anterior. La próxima. Ok, un punto que quiero dar una pincelada, que es el final del TPS, que es el permiso de trabajo que se otorgaba para las personas que estaban bajo ciertas características, entre ellos los venezolanos. Definitivamente el hecho de que la administración actual norteamericana haya dejado sin efecto estos TPS ha colocado a muchos trabajadores cualificados y altamente cualificados que están en los Estados Unidos sin un permiso de trabajo, con lo cual estamos viendo
una necesidad de mayor fuerza laboral dentro del país que esté legal. Hay otras categorías, hay otras opciones, sin embargo, pues esto ha impactado el negocio y hay que salir a buscar alternativas para tener esas personas legalmente trabajando en los Estados Unidos. Vamos a la próxima. Okay. Vamos a entrar en Venezuela. Venezuela está en un proceso de transformación, ya sabemos todos los hechos sucedidos, y es un país que está internamente, la Asamblea Nacional ha estado aprobando disposiciones legales en Venezuela, con la cual se están haciendo, hay una reapertura, la ley de hidrocarburos está siendo modificada, está en la Asamblea Nacional, hay nuevas normas para garantizar la inversión, las inversiones que se realizan en Venezuela y los controles de estas inversiones dentro del país. En conclusión, hay una reactivación sectorial que abre las oportunidades para empresas. Están cambiando todos los marcos regulatorios y los migratorios también de alguna manera se están flexibilizando. Pero punto importante, hay que categorizar correctamente el visado con el que estamos entrando, sobre todo para ciertas nacionalidades que pueden tener ciertos riesgos cuando entran sin la categoría correspondiente. Nosotros tenemos oficina en Venezuela, hemos estado 35 años con una oficina muy importante en Venezuela y estamos viendo una reactivación y además las autoridades están otorgando los visados correctamente, todos los consulados funcionan, está en un cambio, digamos que positivo. Ahora, Venezuela no es un destino que se puede improvisar, es un destino tiene que ser planificado, que hay que tener cuidado, hay que tener la empresa y hay que ver a qué área de la inversión estamos o a qué sector estamos yendo. Estamos yendo a energía, minería, a tecnología o a servicios profesionales, ¿no? Evidentemente, con el éxodo de nacionales venezolanos hacia el extranjero, hay falta de personal en Venezuela, con lo cual hay que tener especial consideración en este aspecto. Y tenemos categorías como el permiso de trabajo, el TRL-F, cuando son familias, tenemos las visas de trabajo y las visas de negocio. Pero también otro aspecto importante es la fiscalidad y la seguridad social. Venezuela además tiene convenios con muchos países, tanto en la parte fiscal como en la de seguridad social. Un punto importante que me lo estaba saltando es, Venezuela está impactada por dos aspectos. Por el aspecto de los norteamericanos, de las empresas norteamericanas entrando a Venezuela o ya estaban, tenemos grandes inversiones en los Estados Unidos, de Estados Unidos en Venezuela, pero además Venezuela forma parte de Mercosur y el convenio Mercosur Unión Europea también está impactando o va a impactar en un futuro, esperamos que sea de manera positiva, la parte económica de Venezuela. Seguimos. Un punto importante para aquellas empresas que estén considerando entrar en Venezuela es que Venezuela tiene una ley de cuotas. Y este es un 90% de trabajadores venezolanos, un 10% extranjero. Y además tiene unas cuotas con la parte salarial. Estas disposiciones tienen excepciones, pero hay que hacer todo un recurso de excepción que lo firma únicamente el ministro, el ministro, con lo cual lleva un tiempo y unas acreditaciones de las razones por las cuales se solicita esta excepción. Un punto importante porque este es uno de los temas que más afecta cuando estamos trabajando en Venezuela o introduciendo personas. Seguimos. Vale, y tendríamos que ir acabando ya en 2 minutitos, ¿sí? Sí. ¿Pasamos? Ok. El acuerdo Mercosur, esperemos que Venezuela reactive todo este convenio, pero pensamos que este convenio nos va a impactar positivamente, si bien está en plena evolución, pero creo que va a ser positivo y va a ser un eje económico importante para toda la región y para todas las Américas. Seguimos a la próxima. Finalmente decir que hay un efecto dominó para Latinoamérica, ya que hay una reconfiguración de los flujos migratorios. LATAM puede llegar a ser, y la vemos que va a ser,
un hub y hay una movilidad intrarregional. Seguimos a la próxima para cerrar. Podemos decir que recursos humanos es un socio estratégico y que la geopolítica redefine las oportunidades de expansión. Y como recursos humanos tenemos que estar adelante y ver cómo utilizamos la geopolítica a favor de la empresa. Seguimos a la próxima para cerrar la sesión. La próxima, por favor, Antonio. Ok, para cerrar, podemos definir que hay 4 regiones y logísticas migratorias que tenemos que tener en consideración. La primera es la norteamericana, que hay una alta demanda de talento y que hay que hacer una planificación anticipada. En la Unión Europea, que siguen habiendo convenios, se siguen realizando convenios, vemos cómo está creciendo las disposiciones o la flexibilización o la consolidación de la Blue Card, pero también hay mayor control fronterizo. En Mercosur, vamos a ver cómo sigue evolucionando la relación Mercosur-Unión Europea, que está cuestionada, pero que vemos que va a ser positiva para ambas regiones. Y Venezuela, que con su reapertura va a generar un cambio de logística migratoria a nivel regional e intrarregional. Por ello, debemos concluir que no existe una política única, sino que hay que hacer una lectura regional diferenciada y una arquitectura de soluciones en base a las necesidades de las empresas. Muchísimas gracias y Muchísimas cualquier gracias a duda ti. que tengan estamos a su disposición. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ti también, Ana, a MS, por esta tercera intervención y por haberos ceñido también a los tiempos y haber compartido conocimiento de una manera tan generosa, aparte con una buena dosis, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde España, desde distintas perspectivas, ¿no? Porque al final estaba claro que este año, al hablar de América, nos íbamos a tener que dar de frente con con lo que es la realidad geopolítica, ¿no? Pero bueno, ir aterrizándola en cómo eso se va traduciendo en cosas y más que se va a traducir, ¿no? Eh, Os he compartido por el chat otra vez el cuestionario de valoración para que, por favor, seáis generosos y le dediquéis esos 2 segundos, solo 2 segunditos, y completéis el cuestionario, ¿de acuerdo? Por mi parte, mientras vais haciéndolo, lo único que me resta, además de dar las gracias por las 3 intervenciones, en el caso de International SOS, a Iván Escobar, de Newland Chase, epa, esto se mueve, tiene vida propia. Newland Chase a través de Diana Monsalve y EMS a través de Ana Gazarian, con estos 3 panoramas sobre la nueva realidad en América. Aparte de eso, bueno, pues ya sabéis, os invito a que completéis el cuestionario y a hablaros del bloque que mañana a las 10 tendremos, que será moderado por uno de nuestros colaboradores institucionales, Fundipe, que tiene que ver con retos en talent y en dirección de personas en compañías multipaís, y en el cual tendremos 3 intervenciones mañana a las 10 de Agrupa Global Talent con las claves prácticas en la búsqueda, selección, evaluación y desarrollo de talento internacional, con Open Relo, con atracción de talento internacional y la idea de que no todo es presupuesto, y tenía que ser con un caso de uso de inteligencia artificial relacionado precisamente con el proceso de talent matching, es decir, de encontrar el mejor talento disponible dentro de la compañía para una asignación o una vacante internacional, las claves esenciales de ese caso de uso que está ya bien desarrollado y es bastante interesante, que lo haremos con Polar, bueno, con Javier Estrada de Polar RH. ¿De acuerdo? Por mi parte, nada, simplemente volveros a insistir en que completéis el cuestionario y si os parece también, pues bueno, dar las gracias de nuevo por último, mientras rematáis el cuestionario, a Grupo Amigo, que es el patrocinador de este bloque, y en ese sentido, Jesús, si estás todavía, puedes desmutearte y si quieres despedirte. Sí, por aquí ando. Muy bien. Pues nada, que muchísimas gracias a los ponentes porque ha sido interesantísimo. Nos habéis puesto al día en la geopolítica internacional y la problemática actual y las posibles dificultades que pueda haber. Yo creo que esto nos va a ayudar a todos a ser mucho más efectivos a la hora de plantear las movilidades de los empleados
y nosotros ayudaros también a hacer esos movimientos. Pues fenomenal. Muchísimas gracias.